Bueno, bendito sea Dios. Estamos ya iniciando esta semana, este nuevo día. Gloria a Dios. Esperamos que todo salga bien. Esperamos que no haya ninguna interrupción. Bienvenidos todos. Dios les bendiga. Me disculpan la tardanza, pero estaba bastante ocupado. Pero estamos bendecidos en este nuevo día por la gracia de Dios, volviendo a retomar las actividades. La razón de mi demora hoy es que, bueno, ya les cuento. Dios les bendiga a todos, bienvenidos, bienvenidos. Dios les bendiga, hermana Nancy Arias, bienvenida. Qué bendición a todos los que están conectando, hermana Luz Estela Valencia, Dios les bendiga. A todos, gloria a Dios, sí señora, gloria a Dios. Hoy va a estar bendecido este tema, la palabra de Dios va a fluir con ayuda del Señor. Juan Sasso, Dios le bendiga, hermano Juan, de Estados Unidos, amén. A Dios la gloria, hermana Cindy Grimaldo, Dios le bendiga, buen día, amén. Alabanzas a Jesús, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Richard Duarte, Dios le bendiga, amado hermano, me alegro en saludarlos, saludos a Laura y a la hermana Oliva, a todos los que están en su familia, bendito sea el Señor. Saludos a la hermana Susana Barrios desde Argentina, qué bendición. Seguimos en el nombre del Señor. Hoy el tema va a estar muy hermoso por la gracia. Hermano Eduardo Morocho Mendoza, Dios le bendiga, está conectado en Facebook. Y los que están conectados, Luz Santiago, Dios le bendiga, mi amada hermana, allá en la isla del Cordero, qué bendición. Puerto Rico, allá fue un semillero en una época tremenda. Hombre de Dios que Dios usó como el hermano Gigi Ávila, Luis M. Ortiz y los oficiales de nuestra obra, el hermano Jorge Álvarez, Cindy, Marco Torres, Dios le bendiga, alabanzas al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar, me demoré un poquito porque tengo un problema con la batería del laptop, o sea, está prácticamente muerta totalmente, bendito sea el Señor. Entonces tuve ese problema, pero bueno, tratando de revivirla, pero bueno, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Seguimos. Hoy vamos a tratar un tema muy bueno sobre la descendencia de Set, capítulo 5. Amén. María Arroyo Romero, Dios, amén. Gracias, mi hermana, que Dios nos utilice grandemente para su gloria. Compartamos el link, sobre todo el de Facebook. Miriam Ruiz, Dios le bendiga. Amén, a todos los que se están conectando. No olvidemos darle like a este video y compartir el link de Facebook, por favor. Entre más se compartan, más personas reciben. Hermano Oliva Porras, Dios le bendiga. Felicitaciones por el grado de su hijo, el ingeniero Mauricio. Giovanni Díaz, Culma, Dios le bendiga, hermano Giovanni. Me alegro en saludarlos. Sí, señor, Dios le bendiga, hermana Miriam. Saludos al hermano Luis, amén. María Angélica Pérez, Dios le bendiga. Saludos al hermano Jesús, a la hermana María, alabanzas al Señor. Lilia Pavón Román, Dios le bendiga. Desde el barrio La Esperanza 2 Norte de Bucaramanga, Dios le bendiga, hermana Lilia. Hoy el tema va a estar bueno, amén, sobre Génesis capítulo 5. Poco se predica sobre ese capítulo, pero hoy lo vamos a predicar. Juanita Arroyo desde Cali, Dios le bendiga. Bueno, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Padre. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, en tu gracia y en tu bondad, que bendigas esta reunión, bendigas a tu pueblo. Vamos a hablar tu palabra, Señor. Te rogamos tu gracia sobre mi vida. Espíritu Santo, toma de Cristo. Espíritu Santo, hánoslo saber. Enséñanos todas las cosas. Guíanos a toda verdad. Padre, reprendemos, echamos fuera toda obra del diablo. Fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Echamos fuera por la palabra. Fuera.
Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Bendigo tu nombre. Señor, por favor, háblanos, enséñanos tu palabra, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, alimenta nuestras almas. Estamos hambrientos, estamos sedientos por tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Te doy gracias, Padre, te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Que el Señor añada bendición en este mensaje, en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Vamos a Génesis capítulo 5, del 1 al 2. Vamos a abrir la Biblia, Génesis capítulo 5, del 1 al 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, en el día en que fueron creados. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor, bendito sea el Señor. Vamos a retomar nuestra enseñanza. Gloria a Dios. Aquí encontramos en este verso bíblico, ya hablamos, Génesis 4, la historia de Caín. Obviamente hay un segmento dedicado a Abel. Amén. Ese hombre cuyo nombre en hebreo es temporal, es como un viento, una nube. Esa fue su vida, algo pasajero. Amén. Mientras que la de Caín se extendió, estuvo castigado como errante, iba maldecido, la tierra no le iba a dar su fruto y también estaba condenado a la soledad. Ya hablamos y hicimos una introducción del capítulo 5, ahorita volvemos a mencionarlo, pero se mencionó la descendencia de Caín, que habían cerca con Caín 7 personas más o menos que fueron contemporáneos a los descendientes de Adán. Y que esa era una evidencia en la cual una hija de Adán se fue para allá. De hecho, en Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. O sea que ellos estaban cerca, los hijos de Dios estaban cerca al paraíso. Ellos podían ver los ángeles, los querubines que guardaban el paraíso, pero ellos respetaban, no iban allá, no se acercaban. Al contrario, muchos de ellos, de los hijos de Dios, se descarriaron, como lo menciona Génesis capítulo 6, verso 1 y 2 creo, y se iban para la tierra de Nod, para la tierra del errante, para la tierra de Caín, para que usted lo pueda entender. La primera que se fue la mujer con la que Caín se casó. Podía haber sido una hija de Adán, podía haber sido una nieta o una bisnieta de Adán. Lo que sí sé es que se tomó mucho tiempo, amén, porque el primer hijo que tuvo Caín le puso un nombre parecido a un pariente de él por la descendencia de Adán. Bendito sea el Señor. Hemos leído acá el verso 1 y 2. Ahora veamos la descendencia de Set, el reemplazo de Adán y Eva. Amén. En el verso 1 y 2, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Bueno, este es el mismo estilo gramatical que mencionamos de la frase introductoria de Génesis 2, del 4 al 6. Recuerde que yo les dije a usted que hay 11 frases introductorias para introducir un nuevo tema. 11, esta es la segunda, Génesis 2, del 4 al 6. Bendito sea el Señor. La primera, Génesis 2, del 4 al 6, que ayer el hermano Marco me estuvo preguntando con respecto a ese texto. Bueno, Génesis 2, del 4 al 6, alude a Génesis 1, 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y las tinieblas cubrían toda la tierra, por supuesto. En Génesis 1 y 2 lo dice. Génesis 2, del 4 al 6, habla que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, el día en que Dios los creó. Dice, antes de que naciese la hierba, antes de que naciese toda hierba del campo, todo fruto. ¿Por qué? Porque todavía no había llovido. Eso es una evidencia de que Dios en el tercer día, cuando hizo nacer la hierba, hizo llover, bendito. O sea, antes de que el hombre estuviera en la tierra para labrarla. O sea, está haciendo una alusión en Génesis 1, 2.
Génesis 2, del 4 al 6, hace una alusión a Génesis 1, 2 para introducir la creación del hombre. Ahora, Génesis 5, 1, 2 hace una alusión a un relato anterior, como ya lo mencioné. En este caso es Génesis 1, 26 y 27. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que se señoree, etc. Verso 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, el verso 1 y 2 de Génesis 5 es el mismo estilo, decimos en inglés, the same handwriting style, es el mismo estilo de escritura que Moisés usa. Yo les enseñé a ustedes y les dije que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Era un PhD, por decirlo así, más que un doctorado. Era un hombre ilustrado, conocedor de idiomas, escritor, mejor dicho, en todas las áreas fue preparado Moisés, bendito sea el Señor. Claro que Dios usó todo eso, eso no se echa a la borda. Dios usa a las personas de acuerdo a sus capacidades, pero obviamente Dios no depende de esas capacidades. El hombre debe depender del Espíritu Santo, pero esas capacidades Dios las tiene en cuenta, bendito sea el Señor. Años atrás se combatía que los jóvenes fueran a las universidades y estudiaran. Amén. De hecho, pues había alguna razón. Lo que pasa es que nosotros, los pastores que tuvimos en el pasado, fueron personas humildes, sencillas, que pues no tuvieron las mismas oportunidades que otros. Y de hecho Dios se glorificó a través de ellos. Bendito sea el Señor. Pero eso no fue así en Norteamérica para ese entonces, ya desde los años 900, 920, 930. De hecho, el hermano Luis M. Ortiz fue un hombre estudiado, preparado. Él fue periodista, aparte de ser periodista, estudió en el seminario 2 años teológico para ser pastor, y etcétera. Amén. Entonces fue aquí en Latinoamérica por nuestras condiciones, porque los primeros que creyeron en el Evangelio eran personas iletradas. Pero eso no quiere decir de que se desprecie a una persona educada, a una persona formada, como lo fue Moisés. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Saludo a mi madre querida, Dios le bendiga, Mauro Saldúa, Nelly Caballero, Juanita Arroyo, Lucy Moreno, a todos. Compartan el link, por favor, de Facebook. Les agradezco. Amén. Alabanzas a Jesús, estamos bendecidos, amén. Entonces, Génesis 5 del 1 al 2 es una frase introductoria, es el mismo estilo, handwriting style, decimos en inglés, es el mismo estilo de escritura propio de allá de Egipto, porque allá fue donde fue formado Moisés, y Dios usó eso para escribir. De hecho, la escritura, todo el Nuevo Testamento, todos los 66 libros de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, fueron escritos, amén, por personas, algunas fueron letradas, otras no lo fueron, bendito sea el Señor. Pero de todas maneras Dios fue glorificado, gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Seguimos, alabanzas al Señor. Entonces estoy diciendo, ahora, ¿y cuál es el énfasis? ¿Cuál es el mensaje de Génesis 5 del 1 al 2? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, semejanza de Dios lo hizo. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. 3 cosas importantes hay en estos 2 versos. Primero, que Dios los crea a la imagen y semejanza, amén. Segundo, que los bendice. Tercero, el nombre de ellos, la identidad. Esos 3 patrones se extienden en la descendencia de Adán. O sea que la imagen divina, la bendición de Dios continúa entre la familia humana a través de la descendencia de Seth, porque la imagen de Dios, amén, y la bendición de Dios no estaba en el linaje de Caín, puesto que ellos no transmitían la semejanza de Dios a la creación, sino la semejanza de la serpiente, de Satanás. Recuerde que Caín no hizo lo bueno, como Satanás tampoco hizo lo bien. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Caín mintió, como Satanás miente, es padre de mentira. Caín asesinó a su hermano, como Satanás es homicida, padre. Juan 8:44 lo dice. Entonces, la descendencia de Caín no transmitió la imagen y la semejanza a la creación. Muy contrario a la descendencia de Seth. Y Génesis 5 del 1 al 2 hace ese énfasis, que fue hecho a la semejanza de Dios, que los bendijo Dios y que ellos fueron nombrados por Dios. Bendito sea el Señor. ¿Eso qué quiere decir?
de que la línea de Caín no transmitía la imagen y la semejanza a la creación como el propósito original de Dios, ni tampoco llevaba la bendición de Dios. Al contrario, fue el primer ser humano maldecido, maldito. O sea que toda esa generación, la ciudad que él construyó para su hijo Enos, toda esa ciudad y donde se formaron los hijos de los hombres que se aglomeraron ahí, que fueron muchos los descarriados que se fueron del linaje de Adán, que se fueron para allá, ellos también vivieron bajo maldición. Bendito sea el Señor. Oh, qué tristeza que haya gente que cree que está bendecida y están bajo maldición. Eso lo dice Gálatas capítulo 1. Que creen a un evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice la escritura, sea anatema, sea maldito, anatema, porque ahí está no es T de tau, sino más bien theta del alfabeto griego. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Qué bendición. Me alegro mucho en saludarlos y vamos a continuar. Samantha, Nietzsche, Dios le bendiga. Bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. O sea, quiere decir que por la línea de ser, la imagen divina y la bendición continúan entre la familia humana. Y al parecer sin suspensión. Sigue el linaje. Como el Señor le dijo a la mujer en Génesis 3:15. Amén, pondré enemistad entre usted, serpiente, y entre la simiente, entre la mujer y su simiente. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Ahora, otro punto muy importante que se debe analizar desde el verso, sigamos leyendo, amén. Gloria sea el Señor. Quiero hablarles, después de que Caín mata a Abel, y vamos a leer el verso 3 y 4. Bendito sea el Señor. 3 al 5, perdón. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Génesis 5 del 3 al 5. O sea que después de que Caín mata a Abel y fuese expulsado, amén, de la descendencia de la mujer que era amiga de Dios, amén, Caín se va, se vuelve enemigo de Dios. Adán y Eva lloran y lamentan a su hijo Abel que había muerto, y ellos buscan un reemplazo, el reemplazo de Abel. Génesis 4:25 lo leímos la semana pasada, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Amén. Ya hemos mencionado que la Biblia dice cuántos años tenía Adán cuando engendró a Set. Más o menos en esa época fue que Caín fue desterrado. O sea que Adán y Eva, Adán sobre todo, no sabemos cuántos años tenía Eva, pero Adán tenía 130 años cuando Caín es desterrado. Pues de pronto esa fue la edad en la que él mató a Abel, a la edad de 130 años de Adán. Y dice la Biblia, hemos leído Génesis 5 del 3 al 4, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Cuando habla de semejanza, habla del mismo carácter de Adán, amén, y la misma personalidad de Adán, y conforme a su imagen, un parecido físico. Llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800, y engendró hijos e hijas, y total fueron 930 años los años de Adán. Pero su hijo Set era la misma semejanza, o sea, el mismo carácter, la misma personalidad de Adán, amén, y la misma imagen, un parecido físico tremendo. Por eso es que Set se vuelve cabeza de este linaje. Bendito sea el Señor. En su primer embarazo, recordemos que Eva creía que Caín, el que estaba en el vientre de Abel, era el descendiente que iba a ser el elegido de pisotear o aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso el día que Caín nació, ella exclamó en el día del parto: por voluntad de Jehová he adquirido varón, con la ayuda de Dios, amén. Pero después de que Caín mata a Abel, Eva aceptó que Caín, por ser el primogénito, no era la persona que aplastaría la cabeza de la serpiente. Más bien él se volvió el primogénito de la descendencia de la serpiente. Entendió Eva que la descendencia de la mujer y de la serpiente no eran por nacimiento, sino por elección, voluntad del hombre y voluntad de Dios. Amén, elección de Dios.
ya que había entendido que Dios había elegido a Abel en lugar de Caín, y Caín había tomado la decisión de ser parte de la descendencia del mismo diablo, la serpiente. Por eso cuando nació su tercer hijo, que es Set, amén, ella vuelve a exclamar. Cuando nace Abel, ella no exclama nada, amén, pero vuelve a exclamar como cuando nació Caín, y llamó su nombre Set, que significa sustitución, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, Génesis 4:25. Alabanzas a Jesús. Repito, mientras Set crecía, sus padres notaron que Set era temeroso de Dios. Ellos siguieron teniendo más hijos, dice el verso 3 y 4 de Génesis 5. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Estos se casaban entre sí, no era incesto, no era pecado, porque Dios había mandado fructificar y multiplicar y poblar la tierra. Entre ellos también Set se casó con su hermana. Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué estoy repitiendo lo que dije el viernes? Para que usted entienda cómo la adoración a Dios fue ascendiendo, fue creciendo, fue mejorando. El nombre Enos en hebreo significa hombre y humanidad. Amén. Parece ser que Enos también fue escogido por Dios para ser la cabeza visible de una nueva humanidad. Dios le dio liderazgo espiritual en la tierra de Adán, cerca de Edén. Dice la Biblia, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Yo les enseñé que cuando dice invocar el nombre del Señor es que introducen, porque la adoración establecida por Dios en el Edén y practicada por Adán era solamente el sacrificio, mientras que la de este nuevo liderazgo de Set y Enos se incluye la alabanza. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Cité Salmo 116, 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. O sea que el propósito de Génesis 5, de esta genealogía de la descendencia de Set, es doble. Primero, nótese, registrar los descendientes de Set, el reemplazo de Abel, o los descendientes de la mujer, que serían los enemigos de la serpiente o Satanás. Amén. Y se registran solamente los hijos primogénitos. Amén. Segundo, registrar el cumplimiento del castigo de Dios a Adán. Génesis 3:19, el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, por esta razón se registra la muerte de estos líderes descendientes de Adán por la línea setita. Nótese que en Génesis 4 no se menciona la muerte de ningún descendiente de Caín, pero en Génesis 5 sí se menciona, bendito sea el Señor. Por estas dos razones, mencionar los descendientes de Set y sus muertes, el autor, amén, usa un mismo patrón en cada descendiente. Patrón, me refiero a estilo de escritura. En cada descendiente lo describe primero así: la edad en que engendra su primer hijo, el primogénito; 2, la edad después de su primer hijo, donde tuvo más hijos; y 3, la edad total y su muerte. Yo ahorita les voy a mostrar los textos bíblicos, les puse diferentes colores para que usted aprenda a distinguir. Primero, la edad en que engendra su primer hijo. Segundo, la edad después de su primer hijo, donde tuvo más hijos. Y luego la edad total y su muerte. Son 3. Ese es el patrón, o ese es el común denominador. Este es un término de matemático o álgebra. Bendito sea el común denominador. Bendito sea el Señor. La única variante de este patrón es Enoc, quien no murió. Finalmente introduce él no murió, Enoc, a él lo sacamos y vamos a hablar de él. Y finalmente introduce a Noé, el que sobrevivió. Nótese que uno de esos patrones primero menciona la edad en que engendra su primer hijo. Segundo, la edad después de su primer hijo, donde tuvo más hijos. Y tercero, la edad total de esta cabeza, de este patriarca, y su muerte. Amén. ¿Por qué introduce la muerte? Porque ya Dios le había hablado a Adán, del polvo eres y al polvo volverás. Amén.
Bendito sea el Señor. Pablo escribe acerca de la entrada y reinado de la muerte en el mundo aún antes de la ley. Si usted lee Romanos 5 del 12 al 14, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado entró al mundo la muerte. Amén. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Está hablando aquí, cuando habla de muerte física y habla de condenación. Amén. Obviamente, por cuanto todos pecaron, este texto ha sido debatido por casi 500 años con los reformados, desde el año 1500, cuando empezaron a interpretar Romanos 5:12 como que toda la humanidad estuviese en los lomos de Adán y que todos pecamos en Adán. Esa es la doctrina calvinista sacada de Agustín de Hipona, el padre del calvinismo, bendito sea el Señor. Pero obviamente el texto dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos hablando de condenación, porque el verso 18 dice que la condenación entró al mundo, no la muerte física. Amén. Porque el Señor Jesucristo nunca pecó y sin embargo murió físicamente. Amén. Porque es que algunos calvinistas dicen: esta es la evidencia de que todos nacemos en pecado, porque todos morimos. El Señor Jesucristo murió y Él no nació en pecado, ni cometió pecado. ¿Cuánto alabamos al Señor? Pues antes de la ley, dice en Romanos 5:13, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Verso 14 dice: no obstante, Romanos 5:14, reinó la muerte desde Adán. O sea, eso es lo que vamos a mencionar ahorita, que todos esos patriarcas murieron. La muerte reinó desde Adán. Amén. Hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Aleluya. O sea que la genealogía de Set quiere mostrar una línea interrumpida entre Adán y Noé, al enumerar solo los primogénitos que representan la herencia de la imagen divina y la bendición de la descendencia de la mujer, que es enemiga de la serpiente. Ahora, si usted mira, ¿ustedes me están entendiendo? Creo que sí. Amén. Creo que sí. Compartamos el link. John Gutiérrez, Dios le bendiga. Alabanzas al Señor. Kay Elia, good morning from Sheldon and family. God bless. Thank you. May the Lord bless you. Greetings to Sheldon in Trinidad and Tobago. Praise the Lord for having you here, joining with us in this broadcast. We praise the name of the Lord Jesus. Saludando a una ovejita que tuve con la familia, una familia que teníamos nosotros allá en Trinidad y Tobago. A veces se conectan ellos, me saludo con ellos, bendito sea el Señor. De hecho, en mi WhatsApp compartí una fotografía de la labor que hacíamos allá en Trinidad, cómo predicábamos en los barrios, en las canchas, en los hospitales. Amén. Íbamos a predicar continuamente a los hospitales. Eso era una bendición. La obra misionera que se hizo, por si acaso, es que hay gente que habla mucho que ya no se hizo nada, pero gloria a Dios. Dios conoce los corazones, gente mala, perversa. Bueno, gloria sea al Señor. Continuamos. Alabanzas a Jesús. Ahora, hay algo muy importante que les voy a mencionar. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. ¿Sí? Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalalel vivió 895 años. Jared vivió 962 años. Enoc, el más jovencito, vivió 365 años, pero él no murió, él fue arrebatado. Matusalén vivió el más de todos los viejos, en 969 años, Matusalén, más longevo. Y Lamec, 777 años. Noé vivió 950 años. Estamos hablando de longevidad en esos días. En Génesis capítulo 5 se menciona todos esos patriarcas que vivieron unas edades terribles. ¿A qué se debe? Algunos científicos, biólogos han dicho de que eran las condiciones climáticas, el tipo de oxígeno que había, el tipo de aire que había, menos gases de nitrógeno, menos carbono, etc. Y ellos manejan sus conceptos científicos. Amén, puede ser, pero yo diría que como en mi caso, mis teorías
Digo que fueron longevos debido a que los nutrientes del fruto del árbol de la vida estaban en las células, en la sangre de Adán. Recuerda que él fue el que comió. Amén. Génesis 3:22, el Señor tiene que sacarlo. Dice, Adán y Eva es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Amén. Entonces por eso lo sacaron del jardín del Edén. Pero Adán y Eva comieron del árbol de la vida. Por tanto, los nutrientes que protegían las células en todo su organismo para que las células no murieran, los protegía de los radicales libres, que son los que matan las células. Los radicales libres están en el oxígeno que respiramos. El oxígeno nos da vida, energía a la célula, pero también nos da muerte. Bendito sea el Señor. Pero me imagino que esos radicales libres entraban y morían, no podían matar la célula. Por tanto, la edad de Adán y Eva era prolongada por esos nutrientes que protegían la célula para que no muriese. Por tanto, sus descendientes heredaron estos nutrientes. Adán se los transmitió a Set y a Caín. Caín los llevaba. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. También Set se los transmitió a Enós, su hijo. Enós se lo transmitió a su hijo Cainán. Cainán se lo transmitió a su hijo Mahalaleel. Mahalaleel a su hijo Jared. Jared se lo transmitió a su hijo Enoc. Enoc se los transmitió a Matusalén. Matusalén a Lamec. Lamec a Noé. Amén. Llevaban esos nutrientes. Digo yo, es mi punto de vista. Puede ser debatible y puede ser, amén. Pero bueno, al final Dios lo sabrá. Por tanto, todos sus descendientes heredaron estos nutrientes, los cuales se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Amén. Otra respuesta mía, no la he encontrado en ningún comentario, sino que en oración, he estado en oración y el Espíritu Santo me enseña a mí muchas cosas, es debido, primeramente, lo pongo por encima de la parte biológica, de la parte física. Amén, y lo pongo por encima de todo. ¿Por qué fueron tan longevos? ¿Por qué vivieron tantos años? Digo yo, primeramente, a la decisión soberana de Dios. ¿Sí? Dios tiene el poder de hacerme a mí vivir más años. De hecho, hay una promesa en el libro de Efesios capítulo 6, citando Deuteronomio, que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Quieres tener larga vida? Honra a tu papá y a tu mamá. Amén. Es promesa de Dios. Pero nuestro tiempo es limitado. Nuestros años son limitados. Dios lo estableció. Yo hablé un día con respecto al tema de los cuántos años vive el ser humano. Es un tema que yo saqué teológico. Amén. Algún día lo repetiré. Bendito sea el Señor. Pero digo que es decisión soberana de Dios. El Señor tiene el poder. De hecho, el Señor se lo demostró a los apóstoles. Él dijo que si Él quería, le podía dar vida a cualquiera, en este caso a Juan. Amén. Juan 21, el Evangelio según San Juan 21, verso 20 al 22. El Señor le dijo a Pedro, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Pedro está caminando con el Señor y atrás venía el Señor, Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Verso 21 dice, Juan capítulo 21, verso 21. Cuando Pedro le vio, le dijo al Señor Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús le respondió y le dijo, si quiero que él quede vivo hasta que yo venga, que a ti, usted sígame, o tú sígame. Hermano, el Señor tiene todo el poder, amén. Él dijo, si quiero que él quede vivo hasta que yo venga, que a ti. O sea, a ti, ¿qué te importa? Él tiene el poder, hermano, de extender la vida a cualquiera. Lo había podido haber hecho con Juan, se lo dijo a Pedro, y él no está mintiendo. Amén. Entonces, si fueron longevos, si Adán vivió 930 años, Matusalén, que fue el que vivió más años, vivió 969 años, es por decisión de Dios. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Pero todos murieron. Todos murieron. Adán murió a los 930 años. Set a los 912. Enós a los 905. Aquí está el patrón. Mire, vamos a verlo. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Mire el patrón.
Vivió Set 105 años y engendró hijos. Ese es el primer patrón. Segundo, vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. El primer patrón fue cuando engendró a su primogénito. El segundo, los años en que tuvo más hijos e hijas. Y el tercer patrón, toda la edad total y los años que murió. Amén. De hecho, se repite ese mismo patrón en Génesis 5, del 9 al 11. Enos vivió Enos 90 años y engendró a Caín, la edad cuando la engendró. Y luego vivió Enos, después de que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y luego después la edad total, que fueron 905 años, y murió. Todos ese patrón se repite. Yo los coloreé. Verso 12 al 14. Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalael, la edad en que engendró a su primogénito. Y el verso 13 dice, vivió Cainán después de que engendró a Mahalael 840 años, engendró hijos e hijas. Verso 14, en la edad, todos los años, 840 años, engendró hijos e hijas en ese lapso de tiempo. Y se suma la edad que tuvo el primogénito más esa, fueron 910 años Cainán, y murió. Así se repite todos los versos bíblicos, como usted se puede dar cuenta, se los estoy mostrando, pero no se repite en Enoc, que ese es el que vamos a hablar ahorita, quien no murió. Pero todas estas edades, el patrón, que es registrar el primogénito, a la edad de que, cuántos años tenía este patriarca cuando engendró el primogénito, eso nos sirve, y lo puso Dios, para que los cronógrafos, y también cualquier hermano que le dedique tiempo a meditar en la palabra, sepa la edad total de ellos. Amén. Y yo hice un recuadro y quiero compartírselos a ustedes. Alabanzas al Señor. Mire esta tabla. ¿Sí la pueden ver ahí? Adán vivió, cuando engendra su primer hijo, tenía 130 años. Y duró 800 años más, donde tuvo más hijos. La edad total 930. Fue la persona que vivió en longevidad, posición de longevidad, la cuarta persona más longeva. Set a los 105 años engendra su primer hijo, que es Enos. Y en 807 años engendró hijas e hijos. Vivió 912 años en total. La quinta posición en longevidad. Enos vivió a los 90 años, tuvo su primer hijo llamado Cainán, y en 815 años engendró hijos e hijas, vivió 905, ocupa la posición séptima en longevidad. Cainán a los 60 años, ese es el más joven de todos, el más jovencito, el más jovencito que tuvo su hijo primogénito Mahalalel a los 60 años, 840 años, vivió más y tuvo más hijos y más hijas, en total 910 años, ocupa la sexta posición en longevidad. Amén. Mahalalel, cuando tenía 65 años, engendró a Jared, y en 830 años engendró hijos e hijas, y tuvo de edad total 895, la posición octava en cuanto a la tabla de longevidad, o sea, de los más viejos. Luego Mahalalel tuvo un hijo llamado Jared a los 65 años. Jared dejó pasar el tiempo y vivía soltero. A los años 162 pensó en casarse. Así es que, hermanito, usted que tiene 18 años, 17 años, ya tiene novia, ya quiere casarse, tranquilo, mire que Jared se casó a los 162. No, bromeando. Jared a los 162 se casa, tiene su primer hijo, que se llamó Enoc, y vivió 800 años teniendo hijos e hijas. Total la edad de Jared 962, la segunda persona más longeva de la historia. Luego Jared tuvo a Enoc, por supuesto. Enoc a los 65 años tuvo a su hijo Matusalén. Amén. Y Enoc solamente vivió 300 años, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. No murió. Ocupó la última en la tabla de longeva, la última, porque no murió. Apenas de 365 fue llevado al cielo. Matusalén a los 187 años tuvo a Lamec. Amén. O sea, este fue el segundo que pensó en casarse bien viejo, 187 años. Y tuvo a Lamec, 782 años, engendró hijos e hijas.
y duró toda su vida 969. Matusalén es el hombre más longevo de la historia humana, 969. Luego Matusalén, su hijo Lamec, a los 182 se casó, amén, y duró 595 años engendrando hijos e hijas. Su edad total fue de 777, ocupa la posición novena de los longevos en la tierra. Y luego después Lamec tuvo un hijo a los 182 años llamado Noé. Pero Noé no pensó en casarse, fue soltero hasta que tuvo 500 años y tuvo a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La edad total de Noé fue 950 años, la tercera persona más longeva en la historia de la humanidad. Amén. Sí, después de que nace Sem, Cam y Jafet a los 500 años, vino el diluvio 100 años después, a los 600 años de Noé. O sea que el diluvio universal vino en el año 1646 después de Cristo. Amén. Para que usted tenga en cuenta. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. ¿Se habían entendido ustedes? Esta tabla la hice ayer, estuve trabajando el sábado y ayer, para que ustedes tengan una relación. ¿Qué les estoy diciendo yo con esto? Que Adán conoció el nacimiento de Enoc. Amén. Obviamente Enoc murió, Enoc vio a Adán vivo. Enoc participó en el funeral de Adán, porque Adán murió a los 930 años después de la creación. Y Enoc fue arrebatado cuando tenía 365 equivalentes al año 970 más o menos después de la creación, 44 años exactamente después de la muerte de Adán. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Llevo 41 minutos y todavía no he empezado. Ahora veamos, nótese que Enoc no muere. Vamos a hablar de Enoc en esta hora. Qué bueno hacer ese estudio, ¿cierto, amados hermanos? Qué bueno que los hermanos tengan una visualización completa de lo que es la palabra de Dios. Esto se llama cronografía bíblica. Amén. Ya vamos a hablar en qué año fue que existió el diluvio. Amén. ¿En qué año? El que no murió fue Enoc. Vamos a leerlo. Déjame ver acá. Alabanzas a Jesús. Mírenlo. Vivió Enoc 65 años y engendró a su hijo primogénito, Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó Dios. Si ve que yo no puse nada rojo, porque el rojo indicaba cuando moría el patriarca. Este no murió. Este tuvo hijos, tuvo a Matusalén, e hijos e hijas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Engendró hijos después de que nació Matusalén. Alabanzas a Jesús. Enoc es la persona que no murió. Enoc en hebreo es Canak, que significa instruir, iniciar, dedicar. Fue una persona instruida en el camino del Señor, iniciada y dedicada a Dios. De su conducta posterior estamos autorizados, los teólogos, por la gracia de Dios, a creer que fue instruido tempranamente en las cosas de Dios, iniciado en la adoración de su Hacedor y dedicado a su servicio. Es el segundo profeta en la Biblia, después de Abel, porque el Señor colocó a Abel como el primer profeta. Amén. El autor de Hebreos lo presenta como el segundo héroe de la fe. Abel es el primero. El segundo es Enoc, que se caracterizó por haber agradado a Dios, vivió teniendo una relación directa con Dios en su diario vivir. La Biblia dice, caminó con Dios. Verso Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. O sea que Enoc agradó a Dios por 5 razones y vamos a hablarla en este tiempo que me queda, en esta media hora. Primero, él creía en un Dios personal. Hablemos la primera razón por la que Dios agradó a Dios. Creía en un Dios personal. Enoc, aparte de ser justificado por la fe en el sustituto,
en el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8. También adoró a Dios a través del sacrificio de sangre, invocando el nombre del Señor. Génesis 4:26, desde que nació Enoc, los hijos empezaron a invocar o a alabar a Dios. O sea que después de ser justificado, Enoc descubrió que Dios no solo estaba presente cuando se ofrecía el sacrificio para calificar al adorador y la ofrenda, como lo dice Génesis 4, del 5 al 6, que se agradó Dios de Abel y de su ofrenda, la miró con agrado. Entendió de que no solamente se agradaba en ese momento cuando se ofrecía el sacrificio, sino que estaba presente en todo el tiempo y en todo lugar con adorador. Es más, la Biblia en Hebreos 11:6, Reina Valera 1960, dice: pero sin fe, en una alusión a Enoc, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, o sea, después de que la persona ha sido justificada, después de que descubre que no solo estaba presente cuando se ofrecía el sacrificio para calificar al adorador y la ofrenda, sino que estaba presente en todo tiempo, en todo lugar como el adorador, porque es necesario que el que se acerca a él, a Dios, crea que le hay. Crea que le hay. La palabra que le hay en Biblia, las Américas, una mejor traducción del griego, dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y esa palabra existir no se refiere a creer de que Él viva o exista, sino más bien que está presente en todo lugar. Enoc descubrió de que el Señor no solamente se hacía presente para mirar al dador y la ofrenda, sino que estaba en todo lugar. Enoc descubrió eso, que no solamente se necesitaba ir al lugar donde Adán le enseñó a su descendiente sacrificar el animal y adorar a Dios, no, que estaba en todo lugar. Enoc un día se acercó por primera vez para salvación, por medio del único sacrificio. Amén, amén. Y él entendió después de que ese Dios no solamente estaba ahí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Esta fe de Enoc en la existencia de un Dios personal, eso lo dice Hebreos 11:6. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él está en todo lugar. Y Enoc creyó que Dios estaba en todo lugar, que era un Dios personal disponible, amén, para acercarse a Él en todo lugar donde Él caminara, donde fuera. Eso hizo que Dios le diera testimonio de que su fe le agradaba. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso le agradó a Dios, porque Dios se agradaba, dice la Biblia, y se agradó Dios de Abel y del sacrificio. Pero ahora se agrada más allá de la persona que ofrece el sacrificio y de la ofrenda, se agrada de la fe de Enoc, que descubrió que Dios estaba en todo lugar. Amén. Por eso el que se acerca a Dios por medio de Jesucristo debe creer que Él está disponible como un Dios personal, listo para salvarlo, ayudarlo en su debilidad, para recibir la adoración en cualquier lugar. El Señor en Juan 4 le dijo a la samaritana: ni en ese monte ni en Jerusalén se adorará a Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Amén. El problema de los religiosos es que creen que es que Dios solamente está en el templo. Y por eso ellos no aceptan que se predique en línea, porque ellos, según ellos, Dios no está acá y no, yo no me puedo consagrar, no siento a Dios, extraño la iglesia, necesito las 4 paredes para poder adorar a Dios. Error. Son incrédulos. Sin fe es imposible agradar, porque el que se acerca a Dios debe creer de que Él existe, y existe en todo lugar, y que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en todo lugar, como lo descubrió Enoc. Amén. Tan como la samaritana, muchos evangélicos: ay, mis padres me dijeron que se debía adorar en la iglesia de la calle 54, en la iglesia de la calle yo no sé qué, en la iglesia del barrio yo no sé qué, porque allá sí está Dios. Dios y no está en otro lugar. Son religiosos.
Como los religiosos que van a encontrarse con el Jesús caído, levantado, sepultado, con el Jesús derrotado, con el Jesús recostado, con el Jesús, y lo ven allá, y cuando salen de allá lo dejan allá tirado y se van para otro lado, y donde ellos van a tomar, a parrandear, allá no está Dios. Así hay mucho evangélico hoy en día, que no tienen fe y no agradan a Dios. Pero el que cree que el Señor es un Dios personal, que está en todo lugar, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino en cualquier lugar, y que Él busca adoradores que le adoren en verdad, hermanos, se gozan estos cultos. Alaba a Dios en estos cultos. Amén. Como Enoc. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que no le ha agradado a Dios y por eso dejaron de conectarse. Es una excusa tonta para revolcarse en la inmundicia del pecado. Es una excusa tonta para contaminarse de las cosas de este mundo. Porque a la novela y a las series de Netflix y a las películas sí le dedica tiempo. En cambio, una predicación no le dedica tiempo. Y la excusa es que porque la iglesia está cerrada. ¿Y qué tal que Dios permita de que no se abran las iglesias? ¿Qué tal que empiece a cerrarse totalmente la puerta de la gracia y se inicie el tiempo de la gran tribulación, donde no se van a reunir en cultos? Los únicos que se reunirán son los aprobados por los gobiernos, de acuerdo a los protocolos establecidos por ellos y de acuerdo a los que tengan la marca del anticristo. Porque los demás van a ser perseguidos. Amén. Gloria a Dios por esta iglesia virtual. Una hermana de Puerto Rico me decía, pastor, que ya le comenté, porque algunos me preguntaban, pastor, ¿usted por qué pide ofrendas? Hermano, yo llevo 25 años de estar predicando, pero cuando llegué a la obra misionera, me tocó empezar de cero. Yo no recibí iglesia, no recibí membresía, y empezar de cero, amados hermanos. Y bueno, y Dios me respaldó la parte económica, pero después se cayeron las ofrendas, hermano, y yo le dije al Señor, si en junio esto no se arregla, yo tengo que hacer algo. Y empezó esta pandemia, y yo dije, ahora sí que peor. Si no hay para sobrevivir, porque la Biblia dice que el que predica el Evangelio vive el Evangelio. Y el Señor empieza a abrir puertas, hermano. Y decía la hermana de Puerto Rico, pero pastor, el Señor le dio una congregación virtual. Y aquí estamos, hermanos, alabando al Señor, adorando al Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Amén. Porque si el Señor, yo oro. Algunos oran, Señor, devuélvanos a las 4 paredes, porque es que allá sí tú estás. ¿Sabe que yo le oro al Señor? Ven, Señor Jesús, llévame. Ven y castiga la maldad de este mundo y llévanos para el cielo. Mi corazón está arriba en el cielo con mi Señor, no en las 4 paredes del templo. Eso se cae. Es que los discípulos se gloriaron, ¿no? Mira esta construcción, mira este templo. Así eran los fariseos, y el Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra. Todos esos templos que usted ve tan hermosos, que algunos idolatran, no va a quedar piedra sobre piedra en la gran tribulación. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios personal. Y en el tiempo de la gran tribulación, cuando los creyentes quedados atrás, left behind believers, esos creyentes no van a tener un lugar donde reunirse. Se reunirán como lo dice Hebreos, serán peregrinos y extranjeros en tiendas, en cuevas, pobres, errantes, que el mundo no era digno de ellos. Amén. Yo sé que a muchos no les gusta este mensaje, de pronto les ofende, pero es la realidad, hermanos. Pastor, pero los hermanos que no tienen internet, ingéniaselas. Mire, por ejemplo, la hermana Luz Estela Valencia, Dios la bendiga, hermana Luz, ella se ha preocupado por los hermanos que no tienen internet y ha hecho una llamada y ha puesto la predicación a través de una llamada para que otros oigan. Los pastores debemos inventárnosla. Si hay hermanos que no tienen internet pero tienen un celular, hombre, asigna hermanos para que ellos llamen a ese hermano que no tiene internet y escuche el mensaje por el teléfono. Ayer transmití desde aquí
puse mi celular predicando en una hermana que está pero bien retirada, que hasta poca señal entre internet, de teléfono, no hay ni internet en el lugar que está allá en el campo. Es una ovejita que yo bauticé por la gracia de Dios acá en el Diamante. Y uno tiene que ser responsable, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea. Si esa es la verdad. Amén. Enoc descubrió de que Dios es un Dios personal, que no está solamente en el lugar donde Adán sacrificaba el animal, sino que estaba en todos lados. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, como Enoc se acercaba a Dios en todo lugar, crea que Él existe, que Él está en todo lugar. Amén. Esa fue la primera razón por la cual Enoc agradó a Dios. La segunda razón es que él creía, aparte de que era un Dios personal, creía de que era un Dios galardonador. Siendo consciente de que Dios existe como un ser personal y que estaba disponible en cualquier lugar, Enoc le buscó diligentemente en todo lugar y en todo tiempo, porque creía que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso lo dice Hebreos 11:6, que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, el primer galardón que recibió Enoc de parte de Dios debido a su fe en el sacrificio para acercarse a Dios fue su salvación. El segundo fue que fue vestido por su padre. En la tierra de Adán se practicó, no está en la Biblia, entiéndalo, no está en la Biblia. Y no me pregunte los resources o las fuentes, pero el rito era de que así como Dios vistió a Adán, amén, para acercarse a Dios, como dice Génesis 3:21, amén, los iniciados en la adoración a Dios eran vestidos por su padre con ropas de cordero, como lo fue Adán. Rito inicial de la reconciliación para la amistad con Dios. Porque recuerda Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. El problema de Caín fue que se vistió de piel de cordero y era enemigo de Dios. Amén. Los que se vestían eran justificados y era para ofrecer el sacrificio. Amén. Don't ask me resources, please. Después de que Dios le galardonó con el testimonio de haber agradado a Dios, porque él ofrecía el sacrificio y Dios se agradó de él y se agradó de la ofrenda, así como se agradó de Abel. Estamos llevando un contexto, amén. Después de su primera adoración como joven responsable delante de Dios a través del sacrificio de sangre, invocación del nombre del Señor, como desde aquel entonces cuando nació Enos, invocaron el nombre del Señor, alabar, experimentó lo que experimentó Abel. Génesis 4:4 dice, Abel también trajo los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios se agradó. Enoc experimentó que Dios se agradó de él y de su ofrenda. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agradó de Enoc. Que Dios es galardonador. Amén. Que Dios recompensa. Amén. Acércase a Dios, que Dios le recompensa. Dios es galardonador. El Señor le dijo a los discípulos en Mateo 19, cualquiera pues que haya dejado casa, hermanos, tierra, por mí recibirá 100 veces más en esta tierra, en el postrer siglo de la vida eterna. Y vosotros que me habéis seguido 12 tronos para que juzguen las 12 tribus de Israel. Hay galardón. Apocalipsis 2:3 se repite en las 7 iglesias este patrón: al que venciere, yo le daré. Viene la recompensa, una piedrecita, un nombre nuevo, le haré columna en el templo de mi Dios, le haré comer del maná escondido, le haré que se siente en mi trono así como yo me he sentado, le haré que le daré autoridad para gobernar las naciones como yo le digo. Hermano, le daré. Dios tiene mucho por dar. En Apocalipsis 22 dice, el que venciere será mi hijo, yo seré su Dios y heredará todas las cosas. Hay galardón de Dios. 1 Corintios 2:9 dice, cosas que no han subido al corazón son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay galardón. Servirle a Dios no es en vano.
Enoc entendió que Dios es galardonador de los que le buscan. Hay gente que entra dentro de la iglesia y quiere que Dios le galardone, que le recompense, que le bendiga, pero no le busca, no se humilla, no se... Aleluya, ¿cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Compartan el Facebook, por favor. Amén. Y seguimos. We continue this study of the Bible. We praise the name of Jesus. I feel the glory of the Lord in this place. Aleluya. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. Yo sé que entre los que se entran acá, entran personas que no me quieren. Y ven un ratico, se amargan y se van. Ore, si usted me considera su enemigo, yo le caigo mal, ore por mí. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid a los que os maldicen, dice la Biblia. Gloria a Dios. Ya se fueron, bajó a 39, estaban en 41. Seguimos, amados hermanos, estamos como Elías. Pastor, no sea sarcástico. Elías fue sarcástico. El Señor Jesucristo fue sarcástico. Elías le decía a los profetas de Baal: grítale duro, tal vez está durmiendo. El Señor utilizó el sarcasmo. Ustedes ganen amigos con riquezas ajenas. ¿Para qué? Para que luego permanezcan en el infierno con ella. Eso es sarcasmo. Bendito sea el Señor. Seguimos. Volvieron a los 41. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Tercera razón por la que Enoc agradó a Dios. Primero, porque creía en un Dios personal. Segundo, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Tercero, creía en una vida de relación divina. Al creer en Enoc, Enoc creyó que Dios estaba presente cada vez que le adoraba y que Él recompensa a todos los que le buscan. Enoc empezó a tener una relación directa con Dios todo el tiempo. A esto se le llama caminar con Dios. Génesis dice, Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios. Génesis 5:22 se lo voy a poner. Dice la Biblia, el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios. Amén. Caminó Enoc con Dios. Caminó en la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, escrita en el año 300 a.C., cuando el pueblo de Israel estaba bajo el cautiverio, pero de los griegos, bajo el poderío de los griegos, se escribió la Biblia, el Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta. Y la palabra caminó Enoc con Dios, la palabra, el verbo caminar, en griego es euresteo en griego. El término griego euresteo, caminó, está escrito en la carta de los Hebreos, que también fue escrita en griego. Y el verso 5, Hebreos 11:5, dice: antes de que Enoc fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eurasteo, agradó a Dios. O sea que caminar y agradar es un término intercambiable. Caminó con Dios y agradó a Dios es intercambiable desde el griego. O sea que en el contexto de Génesis, caminar es un término también que reemplaza la palabra vivió, que es parte del patrón repetido en cada descendiente. Si usted mira el verso 19, voy a compartirle el verso 19. Mire lo que dice el verso 19, en amarillo. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Sí ve? Y vivió. ¿Sí? Ahora miremos el de Enoc, el verso 22. Leemos el verso 22, por favor. En amarillo no dice vivió Enoc con Dios, sino que caminó Enoc con Dios. O sea que el verbo caminar reemplaza a vivir. Y vivió Jared. Amén. Y caminó Enoc con Dios. ¿Sí lo entendió, hermano? La relación que estoy haciendo es un término intercambiable. Vivió Jared, caminó Enoc con Dios. O sea que caminar es vivir con Dios, tener comunión todos los días. De hecho, el Señor Jesús, Dios nos diseñó para que nosotros, los seres humanos, viviéramos con Dios.
Jesús dijo, tomad mi yugo y aprended de mí. Tomar el yugo del Señor es unirme al Señor por un yugo de madera y caminar con Él. De hecho, el Señor dice, el que no toma su cruz y no me sigue, hermano, y no se niega a sí mismo, no tiene vida eterna. O sea, si usted quiere tener vida eterna, tenemos que caminar con Él, vivir con Él. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¡Qué bendición! Estamos entendiendo, hermanos, o sea, que la tercera razón por la que Enoc agradó a Dios es porque este hombre, aparte de creer en un Dios personal, aparte de que es galardonador, es que caminó con este Dios, vivió con este Dios. Adán fue creado para caminar con Dios, pero por causa de su pecado, Dios no caminó más con Adán. Después de la reconciliación sí, pero cuando él peca, no. Dice la Biblia que solo caminó Dios. O sea que cuando Dios descendía al jardín del Edén, que la palabra de Dios se paseaba en el jardín, era para tomar a Adán y caminar juntos y pasear por el jardín y tener comunión. Pero cuando Adán peca, la palabra de Dios camina sola. Y sola buscando a Adán. Y dice la Biblia, Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. Pasear en hebreo es halak, que es caminar, en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. O sea que Enoc empezó a caminar con Dios y caminó con Dios. ¿Pero cuándo? La Biblia dice que cuando nació su primer hijo, Matusalén. Con este tipo de fe, Enoc empieza a caminar con Dios, a profundizar su vida de comunión con este tipo de fe, creyendo en un Dios personal, creyendo que Él es galardonador, creyendo que Él está en todo lugar y que puede Dios caminar con uno, vivir con uno en todo tiempo. Después de la experiencia del nacimiento de su hijo Matusalén, Génesis 5:22, lo voy a compartir, hermanos. Dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. ¿Cuándo? Dice, después que engendró a Matusalén. Caminó 300 años y engendró hijos e hijas. O sea que esa virtud de Enoc fue cuando nació Matusalén. Amén. El Reina Valera 1995 dice, después de que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. O sea, la Biblia dice que Enoc es el séptimo de Adán. O sea que cuando nació cuando nació Enoc, Adán tenía por lo menos 600 y pico de años. Déjame ver, calculator, please. Déjame hacer la relación. 970 menos 365. Sí, igual. Sí, cuando tenía 600 años, Adán fue que nació Enoc. Amén. Porque Adán muere a los 930 años después de la creación y Enoc fue arrebatado a los 970 años, o sea, como 40 y pico años, 44 años después. O sea que cuando Adán tenía 600 años, Enoc nace. Aleluya. Y a los 65 años de Enoc, déjame ver la tabla. A los 65 años de Enoc nació Matusalén, sí. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? O sea que después de que engendra a Matusalén, o sea, cuando tenía 65 años, Enoc empieza a caminar, halak, Enoc con Dios, 300 años. Qué tremendo, hermano. O sea, día tras día caminaba, vivía para Dios, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Qué lamentable que hayan cristianos que se consagran una semana, 2 semanas y luego se descarrían, dejan de caminar con Dios. No, esto es una constancia. Esto tiene que ser día a día. Amén. Vivir en su presencia día a día. Hay que pagar un precio. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y dice que caminó con Dios después de que engendró a Matusalén. ¿Por qué? Tal vez en gratitud al nacimiento de su primer hijo, por haberlo tenido muy bien joven.
hubo dos personas que tuvieron los hijos jóvenes. El primero de ellos fue Cainán, tuvo a Mahalaleel cuando él tenía 60 años. Y Mahalaleel tuvo a su hijo Jared cuando tenía 65 años. Enoc también cuando tenía 65 años. Entonces, tal vez, por haberlo tenido bien joven, más que sus antecesores, amén, Adán lo tuvo a los 130, Set a los 105, Enoc a los 90, Cainán a los 70, Mahalaleel a los 65, Jared a los 165, Enoc a los 65. Tal vez su esposa, por ser joven, tuvo alguna complicación en el nacimiento de su hijo. Tal vez le prometería a Dios un mayor compromiso. Amén. Así como la esposa de Hannah, la esposa de este hombre que era bígamo, que tuvo dos mujeres en 1 Samuel capítulo 1, que fue el padre de Samuel. Y Hannah le prometió al Señor que le diera un hijo. Y si se lo daba, él se lo consagraría al Señor. Tal vez Matusalén, en el medio del parto, le clamaría a Dios que no se muera mi hijo. Y yo te prometo, te lo dedico a ti. Y nació Matusalén a los 65 años. Amén. Le prometió. Matusalén significa cuando éste muera, será elegido. Esa es la expresión Matusalén desde el hebreo, significa cuando éste muera, será elegido. Es decir, cuando Matusalén murió, que él vivió el más longevo, 960, y Matusalén vivió 969 años, es el más longevo. Y cuando murió Matusalén, 969 años, fue en el año 1646, en el año en que vino el diluvio. Fue el último de los patriarcas. Murió ese año vino el diluvio universal. Dios le habló a Matusalén y le dijo, cuando éste muera, será elegido. Amén. Es como si Dios le hubiese dicho a Enoc, ¿ves ese bebé? El mundo durará mientras viva y no más. Cuando ese niño muera, juzgaré al mundo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. O sea que el niño nace 969 años después de que nació este bebé, vino el diluvio. Es decir, este niño nació, alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos nos estamos gozando? Mire, hagamos la relación. 1646 años menos 969. Igual, este niño nació cuando Adán tenía 677 años. Nació Matusalén, para que ustedes entiendan. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor, ¿cierto, hermanos? Bonito tener esta relación. Esto se llama cronografía bíblica. Cronos viene de tiempo. Alabanzas al Señor. Bendito sea el Señor. Caminó con Dios 300 años. A los 65 años tuvo Matusalén, año 677. 969 años, 1640 y pico fue que vino el diluvio universal, después de la creación de Adán. Nosotros también caminamos, no por vista, 2 Corintios 5:7. Caminamos con la fe puesta en el Hijo de Dios, como dice Hebreos 12:2. Al que nos amó, como dice Gálatas 2:20. Caminamos en Cristo, Colosenses 2, del 6 al 7. Tenemos comunión con Él, 1 de Juan 1, del 6 al 7. Vivimos en Él, caminamos con Él, seguimos sus pisadas. Vamos a ver el cuarto motivo por el cual Enoc agradó a Dios. Primero, creía en un Dios personal. Segundo, creía que Dios era galardonador. Tercero, creía en una vida de relación con ese Dios personal. Caminaba, agradaba a Dios en todo tiempo. Caminaba con Dios. Cuarto, creía en la justicia de Dios. Amén. Creía en la justicia de Dios. O sea que después de tener esta experiencia, de tener a su hijo Matusalén en el año 677, después de la creación de Adán, cuando Adán tenía 677 años, que entendió que ese hijo Matusalén nació como señal del juicio de Dios
y del caminar con Dios diariamente, rechazó el camino de los impíos. Amén. Y Dios le mostró a Enoc una visión del día final, la cual fue profetizada para el mundo antediluviano y para la segunda venida de Cristo. Es la primera profecía del fin del mundo, con doble referencia. El fin de la humanidad en el diluvio y el fin de la humanidad en la segunda venida de Cristo. Judas, el hermano de la carne del Señor Jesús, lo escribió en verso 14 y 15 de su pequeña carta. De estos impíos que convierten la gracia en libertinaje, amén, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas. Él vio esa visión. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vio Apocalipsis 19, Zacarías 12, 14. Venía Dios con sus santas, con los santos, dice 1 Tesalonicenses 3:13, cuando venga el Señor Jesús con sus santos, 2 Tesalonicenses 1, para ser glorificado, amén, con los ángeles de su poder. La venida de Cristo. Dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los impíos que se habían pasado para la tierra de Caín, que eran descendientes de la serpiente por elección personal, amén, que se habían mezclado con las hijas de los hombres, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En esta profecía de Judas 1, 14 al 15, alguno le pregunta al pastor: ¿y cómo Judas tuvo acceso a esa profecía? Si el diluvio vino y él murió desapareció en el año 970 después de la creación, y el diluvio vino en el año 1640 y pico, o sea, estamos hablando de casi 700 años después de haber desaparecido de la tierra. ¿Y qué pasó? En el diluvio se desapareció todo. Esa profecía se pasó por tradición oral, se escribió. El libro de Enoc que usted encuentra en línea es un libro falso. Mañana vamos a hablar de él, Apocalipsis 6, del 1 al 2, de los hijos de Dios, si eran ángeles, si eran setitas o eran príncipes. Y vamos a citar teológicamente fuentes primarias de padres apostólicos, y usted se dará cuenta de dónde surge ese libro de Enoc. Amén. El espurio. Porque Judas cita es una profecía que es inspirada, y eso fue una realidad, una visión que Enoc tuvo sobre la venida del Señor Jesucristo. Mañana lo vamos a ver. Amén. En esta pequeña profecía de Enoc citada por Judas se describe el castigo de la descendencia de la serpiente en el diluvio, la cual estaba compuesta de la mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, los descendientes de Caín. Mañana lo hablamos. También describe la causa del juicio, dice obras impías, y también habla de las blasfemias contra Dios, cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, es el mismo carácter de los habitantes de la tierra en el tiempo del fin de la gran tribulación. Impenitentes, Apocalipsis 9:21 dice: no se arrepintieron. Amén. Y blasfemos, dice Apocalipsis 13, como el anticristo salió una boca que hablara grandes cosas contra Dios y el templo y el cielo. Apocalipsis 16, 9 al 11 resume de las obras impías y la blasfemia. Dice la Biblia: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué visión tan tremenda la que Dios le mostró a Enoc. Amén. ¿Cuántas alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Démosle gloria al Señor, hermano, porque Dios nos permite aprender estos acontecimientos bíblicos del pasado desde un punto de vista teológico, académico. Amén. Dios me puso en el sentir de lo todo. Lo preparé, estudió, se pagó un precio alto por esta teología, pero entrégalo. De gracia recibiste, dalo de gracia. Usted lo está pagando. Si usted va a estudiar en una universidad teológica, le van a cobrar plata. Yo no les estoy cobrando. Amén. Lo hago para Dios. Dios es el que recompensa. Seguimos. El último motivo por el cual agradó a Dios. Primero, creía en un Dios personal. Segundo, creía, hermano, que
era un Dios galardonador. Tercero, que tenía una relación con él, caminaba con Dios. Cuarto, creía en la justicia de Dios, que Dios iba a juzgar el mundo antediluviano y el fin del mundo. El quinto punto, creía en el Dios que lo iba a librar de la muerte. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Fue tanta la comunión con Dios que el Espíritu Santo le reveló a Enoc que en cualquier momento se lo llevaría al cielo. Sí, él tuvo fe que no iba a haber muerte. Tuvo fe que él no iba a morir. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De la misma manera como Dios le mostró a Elías, Segunda de Reyes 2:3, segundo libro de Reyes 2:3, que él iba a ser levantado, Enoc entendió que no iba a morir. Amén. Entendió de la misma manera como Dios se lo mostró a Pablo de la iglesia. 1 Corintios 15:51. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o no todos moriremos, pero todos seremos transformados en la glorificación. Como dijo Pablo, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. We will be caught up to meet the Lord in the air. Alabanzas al Señor. O sea que él tuvo fe a esa promesa. Dios le habló y le dijo: usted no va a ver muerte, me lo voy a llevar. Así como Dios le habló a a Elías, me lo voy a llevar. El segundo libro de Reyes 2:3, Dios le dijo: hasta los hijos de los profetas sabían de que Elías iba a ser arrebatado. Amén. Como Dios nos lo reveló a nosotros, la iglesia, no todos vamos a morir, vamos a ser también arrebatados. Amén. Por la fe, Enoc, dice la Biblia, fue traspuesto. Creía que Dios lo iba a librar de la muerte. Nosotros también creemos que Dios nos va a librar de la muerte, como Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea que después de haber caminado con Dios, de haber agradado, vivido con Dios durante 300 años, amén, 40 años después de la muerte de Adán, fue librado de la muerte física. Su cuerpo no fue hallado como el de Elías. Él no fue llevado en cuerpo y alma al cielo. No. La Biblia dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ningún ser humano. El dogma de que la Virgen María subió al cielo fue creado en 1950 y pico por un papa, pero antes no se creía eso. Nadie ha ido al cielo en cuerpo de alma, solamente Jesucristo en el cuerpo glorificado. La razón: Éxodo 33:20, el Señor le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Amén. Por eso él fue traspuesto, trasladado. Dios toma el cuerpo, lo desaparece, como desapareció el cuerpo de Elías, que Eliseo le dijo a los hijos de los profetas: no pierdan el tiempo buscándolo, que si Dios lo escondió, así como escondió el cuerpo de Moisés, no lo van a encontrar. O sea que después de haber caminado, agradado, vivido con Dios durante 300 años, fue librado de la muerte física. Su cuerpo no fue hallado. Biblia de las Américas dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado. ¿Por qué dice que no fue hallado? Porque lo buscaron. Lo buscaron. Amén. Lo buscaron para encontrarlo, pero no fue hallado. ¿Y por qué no fue hallado? Porque Dios lo trasladó. Un día, cuando la iglesia sea arrebatada, la gente nos va a buscar y no vamos a ser hallados. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. La gente va a buscar sus parientes. Por eso estamos preparados, hermano. No sea que usted se quede buscando sus parientes. Yo quiero irme para el cielo, que yo no sea hallado en esta tierra. Dice, no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de que ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Fue trasladado al cielo en su alma. Nosotros seremos transformados y glorificados y no seremos hallados tampoco. Esa es la genealogía. Por eso no se incluyó la muerte de Enoc. ¿Sí ve? No murió, fue llevado. Después vivió Matusalén 187 años, engendró a Lamec, etcétera, murieron. Y Lamec tuvo un hijo llamado Noé. Amén. Génesis 5, 28, 31. Lamec 182 años, engendró un hijo llamado Noé.
Este nos aliviará nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Lamec sí conoció a Adán, Noé no conoció a Adán, porque en el año 600 de la vida de Noé fue que vino el diluvio, y ya había muerto el Señor. Adán había muerto 100 y pico años después, antes había muerto. Amén. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. 20 años atrás Dios le había hablado de que iba a traer un diluvio. ¿Cuánto nos hemos gozado, amados hermanos? He predicado 1 hora y 24 minutos. Génesis capítulo 5. Mañana, si Dios quiere, veremos, amén, la siguiente parte de Génesis capítulo 6. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Padre, te doy gracias por darnos esta palabra, Señor. Pronto no vamos a ver muerte la iglesia. Y también seremos buscados, pero no seremos hallados. Prepara este pueblo, Señor. Permite que este pueblo camine contigo. Te obedezca en todo, Señor. Que no se engañen a sí mismos. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, nos bendigas, que nos guardes. Guarda mi vida, guarda mi familia. Que todos, Señor, vivamos para ti. Así como Jesucristo vivió para ti, mi modelo, mi patrón a seguir. Sigo sus pisadas, sigo su caminar. Ayúdame a tomar su yugo, caminar con él, aprender de él que eres humilde de corazón. Ayúdame a tomar mi cruz, negarme a mí mismo cada día, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Seguirte a ti, Señor, por el camino estrecho. Amén. Seguir tus pisadas, Señor Jesús. Algún día tú me llevarás al cielo, que tú nos lleves en un abrir y cerrar de ojos, Señor. No nos dejes, no dejes a mi esposa, no dejes a mis hijos, a mis hijas, Señor. No dejes la iglesia. Padre, te doy gracias, te doy toda la gloria y te doy toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Los que desean apoyar este ministerio para que sigamos adelante, debajo del video en YouTube hay una forma como usted nos puede ofrendar. Que el Señor le bendiga. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor. De 9 de la mañana a 10 de la mañana. Clases teológicas. No les estoy cobrando nada. Está participando usted, amén, en un seminario teológico. Amén. Sin cobrarles nada. Lo que Dios les ponga en el corazón. Participe, aproveche. Dios les bendiga, amados hermanos. Que tengan un buen día. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor.